Entonces el objetivo del capítulo 11 que tenemos para hoy es reflexionar sobre la importancia de comenzar la formación del carácter desde la infancia, aprendiendo a guiar a los hijos con firmeza, constancia y con amor cristiano. Y bueno, este capítulo forma parte de la sección de la obediencia. Comenzamos la semana pasada con el capítulo 10 y hoy continuamos con el capítulo 11 y se les hizo la invitación de leer el capítulo en la semana, creo que nada más eran 3 hojas, sí, eran 3 páginas, perdón, y muy lindo, se termina de leer en 5 o 10 minutos, espero que hayan tenido la oportunidad de haberlo leído y vamos a ir hoy haciendo paradas en cada sección y en cada subtítulo para hacer comentarios y compartir con ustedes mucha información. Así que les invito a estar bien enfocados y tener un lápiz y una pluma para que puedan ustedes tomar anotaciones. Muy bien, el versículo para hoy se encuentra en Proverbios 9, 10 y dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros como padres y educadores del hogar, ahora necesitamos mucha guía del Señor. Entonces aquí hay palabras importantes. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, ¿verdad? Estos son resultados de tomar la dirección divina. Pero también hay unas palabras importantes aquí, que es temor, ¿verdad? En algunas traducciones, dependiendo de las versiones, puede ser diferente, pero en hebreo también esto significa no temor como miedo, sino un temor como una reverencia profunda, un respeto profundo hacia Dios. O sea, el tener un respeto profundo a Dios, una reverencia muy arraigada a Jehová. Entonces, ese respeto, esa reverencia, ¿verdad?, a Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego dice, y el conocimiento del Santísimo, el llegar a conocer a Jehová, eh, tiene como consecuencia la inteligencia. Y es lo que nosotros como padres necesitamos ahora, mucho discernimiento por medio de la sabiduría que viene de Jehová y por la inteligencia que viene del Jehová. El conocimiento y la inteligencia son cosas diferentes, perdón, la sabiduría y la inteligencia son cosas diferentes, pero generalmente las utilizamos juntas, pero la sabiduría es cómo vamos a llevar a cabo o ejecutar a cabo lo que tenemos en la inteligencia. Entonces, lo que tenemos en nuestra inteligencia es información, y la inteligencia puede ser genético o se puede adquirir por medio de los hábitos y el estudio. Pero la sabiduría es cómo vamos a practicar todo la inteligencia que tenemos y todo el conocimiento que tenemos. Entonces, como padres, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros obtengamos esta sabiduría y esta inteligencia del Señor. Igualmente, cuando nosotros aprendemos estas cosas y las aplicamos, pues las pasamos a nuestros hijos. Hoy voy a iniciar, ¿verdad?, con una pregunta, si a los que alcanzaron a leer el capítulo, y pueden levantar su mano si la quieren contestar. Y la pregunta está al final de estos 3 bloques. Dice, vivimos en una sociedad donde muchas veces se ha perdido el equilibrio entre autoridad y amor, hablando de la obediencia en respecto a este capítulo. Pero Dios ha dado al hogar la responsabilidad de formar el carácter desde los primeros años. Y este libro pues se llama La conducción del niño, ¿verdad? Hace un énfasis particular en lo que son los niños, los pequeños. Entonces, de lo que ustedes alcanzaron a leer, los que llegaron a leer, ¿qué pensamiento del capítulo permaneció en su mente esta semana, del capítulo 11? A los que puedan responder audiblemente, levanten su mano virtual, y los que quieran contestar en el chat, también ya está abierto para ustedes.
Bueno, vamos a comenzar por el primer subtítulo. En el primer subtítulo del libro dice, comenzar a enseñar a una edad temprana. Es bien importante, como mencionó la hermana Bellanit. Entonces, ahorita les voy a compartir parte del libro, o no sé si lo tengan ustedes en casa para que puedan seguir, pero estoy en el primer subtítulo del capítulo 11 de la conducción del niño. Y en este capítulo, precisamente, en esta sección, vamos a ver algo muy importante acerca de por qué la enseñar en casa. Y dice, la obediencia a la autoridad paternal debería inculcarse en la infancia y cultivarse en la juventud. O sea que empieza en la infancia, en los primeros años, pero se mantiene y se cultiva y se pone en práctica en la juventud. Por eso es que el versículo de la semana pasada tiene muchísimo sentido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque cuando están pequeños les estamos inculcando la obediencia. Entonces cuando crecen pues se van a acordar de todo lo que aprendieron. Algunos padres piensan que puedan dejar a sus pequeños que hagan como les plazca en su infancia y que cuando sean mayores podrán razonar con ellos. Pero esto es un error. Comenzad en la infancia a enseñar la obediencia, requerir obediencia en la escuela de vuestro hogar. Los niños desde su más tierna infancia deberían ser enseñados a obedecer a sus padres, a respetar su palabra y reverenciar su autoridad. El carácter no se forma en un día para otro, prácticamente. No podemos nosotros esperar a que nuestros hijos aprendan la obediencia de un día para otro. Eso tiene un inicio y necesita una práctica. Así que los pequeños hábitos diarios forman actitudes, respeto, dominio propio, reverencia y obediencia a Dios. Recuerden lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Que los niños aprenden la obediencia de pequeños y la siguen practicando y hasta a su juventud y la adultez. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, todos los hábitos, o sea, todo lo que hacemos todos los días, y la semana pasada les invitamos a analizar qué hábitos positivos tienen y qué hábitos negativos tienen en el hogar para estar eliminando poquito a poco estos hábitos negativos y mantenerlos positivos. Y la obediencia empieza como un hábito, como un hábito. Y esto forman las actitudes, el respeto, el dominio propio, reverencia y obediencia a Dios. A los niños pequeños sí pueden aprender límites, ¿ok? A veces pensamos que no pueden aprender límites los niños pequeños. Pensemos en las etapas del desarrollo de los niños. Unos son bebés dentro de la infancia, hay una primera infancia y una segunda infancia. Bueno, son los términos que ahora la psicología ha puesto, ¿verdad? Pero los niños deben de tener límites, incluyendo los bebés. La infancia es la etapa más sensible para crear hábitos y formar hábitos. Lamentablemente, muchos de nuestros hábitos son muy negativos. Esperar demasiado hace más difícil corregirlo después. Por eso en este párrafo la hermana G. de White está diciendo, por favor, no dejen que la obediencia forme parte del futuro. Tiene que empezar desde el presente para poderla seguir implementando en el futuro. Así que qué importante, ¿verdad? Qué importante. Bueno, con respecto a esta parte, ¿verdad? Yo les tengo dos preguntas. Pueden contestar una de las dos, la que mejor les parezca a ustedes. ¿Qué hábitos creen que comienzan a formarse desde muy pequeños? Que ya vimos que los buenos hábitos y la obediencia contribuye para el futuro. Pero, ¿qué hábitos creen ustedes o qué han observado ustedes en su enseñanza en casa que comienzan a formarse desde muy pequeños, desde la primera infancia, que es de 0 a los 4 o 5 años? O pueden contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué la sociedad actual evita muchas veces corregir a los niños? ¿Por qué en general ahora ya hay más oposición a corregir, disciplinar a los niños? Entonces les voy a dar unos minutos para procesar estas preguntas y quien quiera contestar una de ellas, por favor levante su mano virtual o escriba el número de pregunta en el chat y su respuesta y espero.
Muchas gracias, hermana, por su comentario. Que Dios la bendiga. Y Muchas. Oh, efectivamente, a veces las pautas sociales, ¿verdad?, nos marcan y nos restringen de acuerdo a porque estamos alejados de Dios. Pero en realidad los hábitos que tenga la madre van a ayudar a reforzar el aprendizaje de los niños cuando ya van a nacer y también después. Así que es una línea que va por la verdadera educación, como hemos aprendido nosotros o hemos tenido temas. Excelente. Bueno, voy a seguir adelante. Em, Ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo pequeño, un pequeño que aprende desde temprano, ¿verdad? Desde temprano a guardar sus juguetes, a esperar su turno, a recoger su plato, orar antes de comer. Son cosas sencillitas, son hábitos pequeñitos que se aprenden desde la primera infancia y estos están cultivando la obediencia. A lo mejor el niño no entiende la palabra que es obediencia, pero ellos ya están practicando los actos de obediencia. Ahora, ¿todo el tiempo van a entender esos actos de obediencia o van a entender el significado de la obediencia? No, todos tenemos un desarrollo de nuestra mente a determinadas etapas. Así que en estos primeros años les comparto un estudio. La neurociencia muestra que los primeros años de vida son los más importantes para formar conexiones neuronales relacionadas con hábitos y conducta. Hay mucha productividad de neuronas en el cerebro, como ya vimos en la neuroplasticidad. Entonces es cuando los niños pueden crear mejores hábitos, con las rutinas repetidas, fortaleciendo circuitos cerebrales que están relacionados con el autocontrol, con la regulación emocional, con el aprendizaje social, cómo llevarse los unos a los otros. Así que qué importante, ¿verdad? Son estos primeros años. Y a pesar de que nuestra hermana Elena G. de White no tenía todas estas evidencias científicas que tenemos ahora, ni los términos psicológicos que ahora están surgiendo, la sabiduría, ahí vemos que la mano de Dios estaba con ella. Y ahora lo que dice la ciencia es solamente una prueba, una rectificación de lo que ya se nos fue dado en el pasado. Muy bien. Entonces, y aquí está el recurso de referencia a donde está esta cita. Es un estudio de la Universidad de Harvard. Muy bien, vamos al siguiente subtítulo del capítulo 11. Antes de que se desarrolle la razón. Ya vimos que se les tiene que enseñar disciplina a los niños o la importancia de la disciplina en los niños desde que son pequeños, desde su infancia. Pero aquí hay algo bien importante que a veces no comprendemos y es cómo le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija a obedecer antes de que ellos tengan razón. Porque ya dijimos que su crecimiento neurológico va en proceso y también su desarrollo y el tamaño del cerebro y eso tiene mucho que ver con su capacidad cognitiva. Entonces, antes de que se desarrolle la razón, ¿cómo se va a llevar esto a cabo? Alguien que haya leído el capítulo que quiera compartir qué es lo que más se le quedó en esta sección, no el capítulo, la sección del subtítulo número 2 antes de que se desarrolle la razón. dice que los niños debemos enseñarles que a obedecer incluso antes de comprender completamente las razones, porque cuando ya crezcan, van creciendo, entonces entienden por qué la mamá dijo esto o aquello, y por qué hay reglas. Pero entonces que lo primero es enseñarle a obedecer. Y después ellos cuando van creciendo van teniendo razón el por qué mamá dijo esto, el por qué lo otro. Sí. Sí, qué interesante, ¿verdad? Entonces, antes de que ellos puedan razonar el por qué están ellos obedeciendo, si ya deben de estar teniendo esas prácticas de obediencia, aunque no las comprendan. Qué interesante, ¿verdad? Yo cuando yo leí por primera vez este libro dije, pero ¿cómo es que le voy a enseñar obediencia a mi hijo si todavía no está teniendo el nivel cognitivo que debe de tener para poder obedecer o razonarlo?
Porque una de las cosas que yo me impuse como mamá después de leer el libro de la educación, primero leí el libro de la educación y luego leí este libro, am, yo dije, una de las cosas que quiero evitar con mi hijo en lo que pudiera y que Dios me permitiera y me diera sabiduría es no pegarle. Yo no quería caer en ese asunto. Yo entendía que a veces amonestar a nuestros hijos con la vara es necesario y oportuno, y hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve. Sí, Ok. sí se ve. Entonces, yo meditaba mucho en eso y decía, ¿cómo es posible si todavía el pequeñín pues está chiquitito? Pero Dios es grande y pues llegué al entendimiento de eso, ¿verdad? Y dice, antes de que se desarrolle la razón, como dijo la hermana Bellani, el capítulo en realidad no nos está enseñando, o esta sección, no nos enseña que seamos rudos, gritones, impacientes o perder el control para imponer nuestra obediencia a los pequeños. Y pensemos en los que están más pequeñitos, un bebé, ¿verdad? ¿Cómo les van ustedes a enseñar a un baby con gritos, con rudeza y impaciencia y perder el autocontrol? Se enseña con dirección, constancia, amor, límites claros y paciencia. A veces decimos, ¿cómo voy a tener límites con un baby? Pero sí hay límites con un bebé, aunque ellos estén pequeños y todavía no tengan ese proceso cognitivo como nosotros o como un niño más grande, se pueden poner límites. Tristemente, muchos hogares hoy caemos en los extremos, como mencionó antes nuestra hermana, ¿verdad? Hay términos para el tipo de disciplina de los padres. Hay muchos que caemos en demasiada dureza o demasiada permisidad, otros, o sea, los autoritarios mucha dureza y los permisivos que les dan permiso y que los niños se gobiernan solos. Podemos llegar a los extremos porque no encontramos una línea. Pero el modelo de Cristo combina la verdad, el amor, la misericordia y el orden, que es tan importante. Y continuamos sobre este mismo subtítulo, aunque fue muy corto, fue un párrafo nada más. Tiene muchísima enseñanza y es bien importante que los que tengan babies o los que tengan hijos pequeños entendamos, que no significa ser autoritario, significa dar seguridad y dirección desde que los bebés están pequeños. El bebé se siente seguro en los brazos de mamá porque sabe que lo ama, porque le habla con amor. También en los brazos de papá. Entonces nuestro trabajo es darle seguridad y dirección. Y cuando ellos se sienten seguros y tienen dirección, entonces ellos dicen, bueno, me dijeron no, me dijeron que sí, y porque me siento seguro con papá y mamá, pues voy a hacerlo. El niño primero entonces aprende obediencia, después comprende profundamente las razones, o sea, el por qué lo va a aprender después. Algún ejemplo, no tocar la estufa, ¿verdad? Hay veces que no da tiempo de dar razones por qué no tocar la estufa. Tú dices, no tocar la estufa, y entonces no se toca la estufa. No correr a la calle. Si el niño se va a atravesar la calle, no hay tiempo para dar explicaciones ni que el niño tenga razonamiento sobre eso. No cruces o para. eh, no corras. Guardar juguetes, ¿verdad? También es algo que quizás no, ellos no lo razonan el por qué, pero guarda tus juguetes. Respetar turnos. Son ejemplos que pueden empezar en la primera infancia, en la primera infancia. Un niño pequeño quizá todavía no comprende, ya dijimos, completamente por qué no debe correr hacia la calle o tocar una estufa caliente, pero es peligroso y si nosotros damos una orden, no, sí, corre, siéntate, son frases cortas que les voy a enseñar, a compartir en un momento, esas se aplican para los niños que están más pequeños. En lugar de darles grandes enunciados, largas instrucciones que no van a poder procesar en caso de una emergencia, pero todas estas cosas de practicar y que obedezcan en un caso de emergencia, pues viene de la obediencia del hogar. Desde cuando aprendieron a guardar sus juguetes, desde donde están respetando un turno. Entonces, en caso de una emergencia, mami dijo, no, no, no corras. Son resultados de lo que ellos están aprendiendo en casa.
Así que vamos a dar un breve repaso a lo que es a los que no estuvieron en nuestras reuniones de neurodiversidad y neurociencia. Am, Nuestro cerebro, ¿verdad? Tiene esta parte de enfrente que se llama prefrontal o lóbulo frontal. Bueno, son dos, pero en general se le llama uno, está enfrente, ¿verdad? Entonces, esta parte prefrontal no está desarrollada. Primero, el cerebro de los niños más pequeños y no está desarrollada todavía a su capacidad para poder razonar o cognitivamente como lo hace un niño de 6 a 8 años. Entonces, por eso es importante dar órdenes cortas. Esta parte es responsable por el razonamiento y el control de los impulsos. Si el niño quiere correr, quiere tocar algo caliente, quiere brincar de un árbol, quiere brincarse la cerca. Hay muchos niños que ahora en día no tienen el control de miedo, no tienen miedo, son desafiantes y es que porque su corteza prefrontal aún ahora por la sobreestimulación o por alguna condición no tienen ese sentido de peligro, no tienen el sentido de peligro y eso es muy triste, pierden el sentido del peligro. Así que esta parte, pues en su forma de crecimiento regular y general o normal, dijéramos, desarrollo normal, tiene su proceso y continúa desarrollando durante muchos años, de hecho hasta que llegan los varones a los 31 años. Así que fíjense por qué es tan importante los primeros años, ¿no es cierto? Entonces, para los niños pequeños necesitan ellos una guía externa. ¿Quién es la guía externa? La mamá, el papá o quien los esté cuidando. Ellos son su guía, ellos no pueden, no les podemos, ellos no pueden obedecer por obedecer. Necesitan una guía externa que son quienes estén a su cuidado. Necesitan límites claros. A veces como padres no somos claros en nuestros límites. Y también de paso les comento que conforme los niños van creciendo, tenemos que ser más claros otra vez cuando llegan a la adolescencia. Mi hijo está en la adolescencia y a veces que pienso yo que di límites claros y instrucciones claras, pero para él no están claras todavía. Entonces tengo que ser más explícita y explicarme mejor. Así que es bien importante tener esos límites claros y una repetición constante, porque la repetición lleva a formar hábitos. Como ya dijimos, tenemos muchos hábitos buenos, pero también hábitos positivos. Si hacemos una lista de los malos, pues decidir cuál de esos voy a empezar a eliminar primero en la vida de mi hijo o en la mía. ¿Por qué? ¿Cómo? Por medio de la repetición, porque la repetición constante hace un hábito a los 21 días, pero a los 30 días dicen algunos. Algunos libros dicen 21, otros dicen 25, otros dicen 30, pero para fijar el hábito positivo en la mente de los niños, en este caso hablando de la obediencia, se fija a los 60. A los 60 días ya se fija, ya formó un patrón en un nuevo camino de obediencia en el cerebro de los niños. Muy bien. ¿Cómo podemos entonces enseñar obediencia sin caer en el autoritarismo o ser autoritarios? ¿Ok? ¿Alguien que quiera contestar esta pregunta brevemente? ¿Cómo podemos enseñar obediencia entonces sin caer en ser autoritarios? Y los dejo procesar la información. Mientras que escriben o se animan, voy a leer algunas respuestas. ¿Qué hábitos se pueden comenzar? Bueno, aquí dieron algunos ejemplos como los remedios naturales. Si alguien no me escucha, creo que puede ser su conexión. Em, y alguien escribió, lo que recuerdo que lo que leí mucho tiempo, hace mucho tiempo que desde el vientre, sí, desde el vientre de la madre, los niños podemos nosotros ayudar a nuestros hijos en muchas cosas, en la paciencia, en la paz, en muchas cosas. Empiezan a escuchar nuestra voz. Los empezamos a entrenar desde que están en nuestra vientre para escuchar la voz de la mamá. Entonces, cuando ya nacen, ellos reconocen la voz de su mamá y su papá y si ellos se le hablaron constantemente. Así que el vínculo es aún más fuerte y la obediencia hay más resultado de obediencia porque los babies reconocen la voz de la mamá y del papá.
Y estamos en el libro de la conducción del niño, capítulo 11. Muy bien, entonces, ¿alguien no tiene alguna respuesta de cómo podemos enseñar obediencia sin caer en autoritismo? Muy bien, no veo matiz o no, a ser autoritivos. Bueno, vamos a pensar un poco acerca de eso porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿En dónde ponemos la línea? ¿Cómo es posible la obediencia? Y vamos a llegar a la respuesta de esta pregunta. Primero, cuando los niños son pequeños, su cerebro todavía está en desarrollo, eso lo dijimos. La parte que les ayuda a pensar con claridad, controlar impulsos y tomar decisiones maduras aún no está desarrollado. Por eso, muchas veces el niño no necesita más explicaciones, sino guía clara y constante. En esta etapa, o sea, de los niños pequeños, la infancia, la obediencia no es opuesta al amor. A veces pensamos que está opuesto, que o el niño le va a dar ese énfasis. Y sí se puede dar el asunto si nosotros no los guiamos en amor desde un principio. Por eso es que educarnos como madres antes de que nazcan los niños es importante. Tener ese vínculo es importante. Si acaso no se tuvo ese vínculo cuando estaban prenatalmente con ustedes, entonces después establecerlo. Pero no está puesta la obediencia o implementar obediencia no está puesta al amor. Dios nos ama, Él tiene para nosotros reglas y nos exige obediencia si le amamos, ¿verdad? Así que esta obediencia que nosotros queremos desarrollar a nuestros hijos es parte del amor, no es ajeno al amor. El niño aprende que confía en sus padres, ellos me cuidan y me guían, por eso les daba el ejemplo de la mamá, ¿no? De si mamá lo abraza, si la mamá tiene un vínculo emocional con los niños pues van a reaccionar mejor a cuando uno les pida que hagan algo. Esa estructura le da seguridad mientras su mente madura, va madurando poquito a poco. La ciencia del desarrollo infantil confirma que cuando el niño recibe límites claros, como les mencioné, con una relación afectiva, o sea, amor, que ellos sientan el afecto de parte de los padres, desarrolla mejor su autocontrol en el futuro y su capacidad de tomar decisiones en el futuro. Entonces, no es solamente mandar por mandar o exigir obediencia, es que nosotros como padres entendamos que es parte del amor, los queremos proteger a ellos y ellos lo van a sentir. ¿Cómo lo van a sentir? Pues por el afecto, las palabras cariñosas, el amor, los abrazos, los besos. Y también por algo muy importante, ya cuando empiecen ellos a razonar mejor, por el ejemplo que nosotros les demos. Esto significa que la obediencia en la infancia no es el objetivo final, sino el fundamento. ¿Ok? Este es el fundamento de todo. La obediencia infantil es la piedra, la base para el futuro. ¿Ok? No es algo que debería de aprenderse después, es más difícil y todos los que hemos aprendido a obedecer después hemos experimentado el dolor. Qué doloroso es, qué penoso puede ser y qué difícil puede ser. No es imposible, pero sí es más difícil. En resumen, la obediencia temprana forma el carácter y la razón madura lo fortalece. Entonces ya cuando llegan al razonamiento maduro, pues se va a fortalecer esa obediencia. Entonces, creo que esta parte parcialmente responde esa pregunta. ¿Cómo es que podemos implementar la obediencia sin ser autoritarios? Ahora tenemos una visión más clara acerca de esto. Bueno, espero que sí. Ahora, ¿cómo se aplica con bebés, verdad? Con los babies. Pues dar instrucciones cortas y sencillas, pero consistentes. El bebé no va a procesar, como les dije anteriormente, ni un sermón, ni un montón de instrucciones, ni cosas muy largas, ni frases largas. Nosotros tenemos que decir no, alto, ven, es peligroso, esto no, dependiendo de las cosas que van a hacer los niños. Entonces, si un niño va a poner su dedito en el enchufe, ¿verdad? No nos vamos a esperar de electricidad, no nos vamos a esperar a dar una explicación. Simplemente decimos no y retiramos al niño.
¿ok? Retiramos al niño del lugar. O alto si van a tocar una vela caliente o van a poner su mano sobre algo caliente o van a cruzar la calle y están aprendiendo o apenas están aprendiendo a caminar y ven ustedes peligro, alto. Sean firmes, pero tampoco espanten al niño porque puede ser contraproducente, ¿no? Alto con voz firme y lo remueven del lugar. También en la obediencia ven, 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 dependiendo de qué indicaciones donde quieran ustedes que vengas. Ven porque quiero a darte un abrazo, pues abren las manos y su voz es ven, ven. Pero cuando quieren ustedes una obediencia de que te necesito ahora, es ven, firme, ven. O es peligroso, eso no. Entonces, desde que están pequeños los niños, porque ya conocen nuestra voz, porque se sienten seguros con nosotros, tienen esa confianza con nosotros, van a obedecer. Ahora, el asunto es que muchos de nosotros nos despegamos de nuestros hijos a muy temprana edad. Entonces es alguien más que pasa tiempo con ellos. Entonces, a quien más le van a hacer caso, a quien más van a responder su oído, generalmente van a ser para las personas que pasan más tiempo con ese bebé. Claro, si esas personas con las que el bebé pasa tiempo le dan confianza, le dan amor, le dan cariño, pues también van a responder positivamente. De lo contrario, no. Ahora, otra cosa que podemos, bueno, a mí personalmente, yo sí dejé al niño, como les comentaba, los que conocen mi historia, yo dejé al niño a la guardería, al preescolar y al kinder. Entonces yo sí perdí el vínculo con mi niño. Mi niño le hacía más caso a la maestra, le hacía caso más hasta a mi esposo y a mí no. Entonces, pero aprendí estas cosas que fueron dolorosas y fueron difíciles, pero funcionaron, funcionaron. Muy bien, ahora vamos con el subtítulo número 3. ¿Alguien que haya leído el libro tiene algún comentario acerca de esto, de ese subtítulo, antes de que se afiance la obstinación? Ahora, ¿qué es ser obstinados? Pues la rebeldía, ¿no? El que no querer obedecer a mamá. Entonces, antes de que eso suceda. Muy bien, espero por si alguien tiene algún aporte corto para este subtítulo. Hermana Bellanid, adelante. Hace aseveración, dice que si no se corrige el egoísmo y la terquedad desde pequeños, después será mucho más difícil. Dice, cuando los padres permiten constantemente los caprichos del niño, el carácter se vuelve rebelde. La disciplina debe ser firme pero amorosa, sin violencia, sin dureza excesiva. Wow, qué importante, ¿no? Está diciendo sin violencia y sin dureza, que es algo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Cuando muchos padres quieren corregir a sus hijos con la vara, generalmente, o aunque sea con la palabra, lo hacemos con gritos, enojados, y nosotros estamos pecando ya. ¿Cómo queremos que ellos ejerzan autocontrol, no? Entonces debe de hacerse sin enojo, sin enojo. Qué interesante, ¿verdad? Y claro que esto es primordial antes de que lleguen los momentos difíciles de la rebeldía, donde ellos digan no, cuando estén más grandes, puede ser muy doloroso. ¿Alguien tiene algún otro aporte acerca de este subtítulo? Muchas gracias, hermana. Muy bien. Bueno, como les dije, esto es un repaso porque leímos en la semana. Voy a leer una partecita que a mí me llamó la atención. La madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez. ¿Y cuántas veces permitimos que nuestros hijos tomen ventaja de nosotros? Y dice que ninguna sola vez. A fin de mantener su autoridad, no es necesario recurrir a medidas duras, una mano firme y constante y una bondad que convence al niño de vuestro amor cumplirá ese propósito. A mí esta parte se me hace bien indispensable, que va precisamente con lo que les dije. ¿Por qué? Porque nosotros todavía podemos mantener autoridad, ¿verdad?
sin ser duros, como ya leyó la hermana Bellanit, pero tenemos que ser constantes y firmes. Un no de nuestra parte siempre debe de ser un no. Un sí, por eso los límites tienen que ser claros desde que los niños son pequeños. Así que el niño, ¿verdad? Se va a convencer de nuestro amor y que nuestro amor cumplirá ese propósito de la obediencia. Muy bien, así que continúo entonces, si no veo algunos comentarios más, tampoco veo en el chat. Ok, entonces regresamos a estudiar un poquito más acerca de esto, porque va a llegar el momento en que nuestros hijos no van a ser obedientes todo el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a tener más porcentaje alto de que ellos obedezcan. Cuando los padres permiten constantemente que el niño haga siempre su voluntad, el yo se fortalece, la obstinación crece y luego la corrección se vuelve más difícil. Entonces aquí es cuando permitimos, ¿verdad? Que constantemente, o sea, ¿qué pasa cuando hay una repetición constante de desobediencia? Entonces va a haber un hábito de desobediencia prácticamente. Por eso es que los hábitos son bien importantes. La obediencia no aparece automáticamente con la edad, recordemos, hay que tener paciencia, empieza desde la infancia y tiene su desarrollo, pero hay varias cosas que ya explicamos que pueden aportar a que la obediencia sea más eficiente de parte de los niños. Recordemos que necesitan los pequeños dirección, repetición, paciencia y constancia. Y sobre todo recuerden que la persona que pase más tiempo con el hijo es la que más influencia va a tener. Ahora, muchos niños sí pueden obedecer y quizá muchos de nosotros obedecimos por miedo, por los castigos que nos iban a dar, por los golpecitos que nos iban a dar o las amenazas que nos dijeron, ¿ok? Y no es con cuestión de juzgar a nuestros padres, simplemente que es la manera en que ellos también fueron educados. Y entonces nosotros muchos quizá obedecimos por temor, no como el temor de respeto y reverencia del que hablamos del versículo de hoy en Proverbios, sino por miedo literal. Entonces, ¿qué pasa cuando los papás están ausentes? Cuando los papás ya no están, entonces, o los niños son más grandes, es cuando entra la rebeldía más fuerte. Entra la rebeldía y también los niños, cuando ya no está la autoridad autoritaria, demandante de los padres, entonces ellos se dan la libertad de hacer lo que quieran cuando son grandes porque no tuvieron ese desarrollo de la obediencia con amor, implementada con amor y con sabiduría, que vimos que en el versículo la sabiduría e inteligencia viene del Señor, ¿no? Pero nosotros como padres tenemos el deber de pasarla a nuestros hijos. Entonces, qué interesante todo esto, ¿verdad? Que quizá no habíamos nosotros razonado profundamente. Y ahora podemos comprender, oh, a lo mejor yo soy así por esto, o mi hijo a lo mejor está así por lo otro, o puede pasar esto, o estoy aún a tiempo de hacer algo por él o por ella en cuestión de la obediencia. Un ejemplo que ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Cuando constantemente un niño grita, por ejemplo, para obtener algo, y lo dejamos gritar, y lo dejamos gritar, y lo dejamos gritar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar? Incluyendo, hubo una teoría mucho tiempo que si se dejaba al niño dormir en la noche y lloraba, dejarlo llorar. ¿Qué va a pasar? Si llora y llora y llora y grita y grita y grita, ¿qué es lo que va a pasar? Espero sus respuestas. Pueden levantar su mano o pueden escribir en el chat. Se va a frustrar y se va a acostumbrar a que obtener las cosas de esa manera. Exactamente, se va a acostumbrar. Y ya, como vimos en el cerebro del niño, ¿verdad? Se crean los hábitos malos de gritar y llorar, ¿ok? Claro, el niño va a dejar de llorar cuando se canse, quizá, ya de tanto llorar.
pero no hubo una madre o un padre o alguien que le diera ese abrazo de amor, esas palabras firmes, consistentes, pero amorosas a cuanto el comportamiento que estaba teniendo el niño. Entonces, un niño que constantemente se le permite llorar, que se le permite gritar, va a darnos rabietas. Y si les permitimos tener rabietas o berrinches en la casa, las vamos a tener públicamente. Y las hemos visto bueno, yo he visto muchos casos en las tiendas, ¿no? Esos hábitos tienen que ser dirigidos y oprimidos en el hogar, ¿verdad? Porque si no se hace ese hábito, ese patrón negativo en la mente del cerebro, una sola cosa, dejar a un niño gritar y llorar constantemente, crea un hábito negativo de llorar y gritar después. Y finalmente lo consigue porque nos cansamos, ¿verdad? Entonces el cerebro del pequeño aprende, si insisto lo suficiente, si lloro lo suficiente, si grito lo suficiente, pues voy a obtener lo que yo quiero. Y a veces que sí nos cansamos como padres y pues accedemos, ¿no? Entonces, perdón por la extra letra aquí. Hay que reforzar las conductas y un estudio dice la psicología conductual muestra que las conductas reforzadas repetidamente tienden a fortalecerse. Entonces aquí vemos lo que dice la hermana G. de White, ¿no? Ya la ciencia lo rectifica. Lo que se refuerza repetidamente, pues se va a fortalecer. ¿Okay? ¿Qué queremos reforzar en nuestros pequeños de los 0 a 5 años? Piensen ustedes, y también hasta los 12, que son las edades más importantes de nuestros hijos. Recordemos que en este libro, en otros capítulos, nos ha mencionado que la madre, la única madre que debería, la única educadora que debería tener un niño a la edad de 8 a 10 años, es la mamá, es el hogar. Pero el asunto es, como yo me preguntaba antes, ¿no? ¿Cómo le hago? Ok, sí, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, aquí lo estamos viendo. Entonces, lo negativo de esto, ¿verdad? De una repetición de dejarlos llorar y gritar, esa inconsistencia de parte de la mamá aumenta conductas desafiantes en el futuro. Impulsibilidad, que no piensen nada más que se dejen llevar luego por sus emociones. Y después, y lo más triste, es que van a tener conductas y dificultades emocionales en el futuro. Y estas conductas generalmente ya tienen nombres, ¿ok? Que lo vimos en la neurodivergencia. Son condiciones mentales que ya tienen nombres, que tristemente se originaron por los malos hábitos desde la infancia. Así que, eh, exactamente. Muy bien, entonces la pregunta con la que les dejo es, ¿qué pequeñas áreas o hábitos necesitan más constancia en tu hogar, o sea, nuestro hogar? De todos los hábitos que tenemos, ¿qué es lo que ustedes tienen que reforzar en el hogar o cambiar para que ya no haya en el futuro conductas desafiantes ni impulsibilidad y decisiones emocionales? Entonces aquí prácticamente ustedes tienen que evaluar su hogar, evaluar sus reglas que tienen en la casa, evaluar cómo ustedes están implementando la obediencia, con gritos, amenazas, cinturón, cuchara, la chancla, no sé, ¿verdad? Pero ya vimos el día de hoy que eso no es eficiente. Puede llevar a los niños a obedecer en el hogar por miedo o temor, pero no necesariamente por amor. Así que es bien importante todo eso. Muy bien, ahora vamos con la parte número 4. Oh, ya se acabó el tiempo. Así que vamos a continuar con la parte número 4. La próxima semana vamos a ver la obediencia a los padres, cómo conduce a la obediencia a Dios. Y también tengo una serie de estudios y preguntas para ustedes, información extra para la próxima reunión. Y vamos a ver el punto número 5, que es: solo los obedientes entrarán en el cielo. Así que qué importante es la obediencia, ¿verdad? Un capítulo bien corto, pero con muchísima enseñanza y cosas que aprender y poder implementar para la enseñanza en casa. Y esto es primordialmente importante
para los que deciden agregar a su hogar el homeschooling. ¿Ok? El homeschooling ahora es conocido como lo académico, ¿no? Pero en realidad el homeschooling es un término que ahora se utiliza legalmente, pero el homeschooling es algo que ya existió y no era incluido lo académico antes, era todo un estilo de vida, que a lo que el hermanaje de Güell le llama la verdadera educación. Así que esto es bien importante. A veces queremos que hagan tareas, que hagan matemática, que hagan el, 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 el culto familiar. Y otra vez se los repito, el culto familiar es la base de todo, ¿ok? Porque ahí es donde aprenden obediencia prácticamente, pero de una manera amorosa. Y ya en nuestras otras reuniones hemos hablado de eso. Pero es bien importante, si no tenemos la obediencia a nuestros hijos, no podemos enseñar, no podemos tener un ambiente productivo en el hogar, no podemos tener conexión con nuestros, comunicación si no hay un orden en el hogar, si no hay una estructura en el hogar. Así que la implementación del orden es bien, de la obediencia es bien importante. Así que la próxima semana vamos a terminar el capítulo 11, pero si ya quieren leer el capítulo 12 y estar preparados, está excelente porque el capítulo 12 es una continuación de la obediencia porque se está en la misma área. Así que, bueno, es momento de orar por sus peticiones, si alguien quiere incluir sus peticiones en el chat para orar por ellas, y si alguien tiene preguntas después de la oración puedo quedarme unos minutitos a responder sus preguntas.